Su 30 segundos. Transmiten LRA Radio Nacional, el Servicio Internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, y LS82 TV, Canal 7, juntamente con todas las emisoras que integran la cadena nacional de radiodifusión de la República Argentina. Se podrá escuchar a continuación la palabra del excelentísimo señor Presidente de la Nación. Habla el Teniente General don Jorge Rafael Videla. Al pueblo de la nación argentina. El país transita por una de las etapas más difíciles de su historia. Colocado al borde de la disgregación, la intervención de las Fuerzas Armadas ha constituido la única alternativa posible frente al deterioro provocado por el desgobierno, la corrupción y la complacencia. Por múltiples causas, un notorio vacío de poder fue minando a ritmo cada vez más acelerado las posibilidades del ejercicio de la autoridad, condición esencial para el desenvolvimiento del Estado. Las Fuerzas Armadas, conscientes que la continuación normal del proceso no ofrecía un futuro aceptable para el país, produjeron la única respuesta posible a esta crítica situación. Tal decisión, fundamentada en la misión y la esencia misma de las instituciones armadas, fue llevada al plano de la ejecución con una mesura, responsabilidad, firmeza y equilibrio que han merecido el reconocimiento del pueblo argentino. Pero debe quedar claro que los hechos acaecidos el 24 de marzo de 1976 no materializan solamente la caída de un gobierno. Significan, por el contrario, el cierre definitivo de un ciclo histórico y la apertura de uno nuevo, cuya característica fundamental estará dada por la tarea de reorganizar la nación, emprendida con real vocación de servicio por las Fuerzas Armadas. Este proceso de reorganización nacional demandará tiempo y esfuerzos. Requerirá una amplia disposición para la convivencia. Exigirá de cada uno su personal cuota de sacrificio y necesitará contar con la sincera y efectiva confianza de los argentinos. El logro de esta confianza es, entre todas, la más difícil de las empresas que nos hemos impuesto. Durante muchos años han sido tantas las promesas incumplidas, tantos los fracasos de planes y proyectos, tan honda la frustración nacional, que muchos de nuestros compatriotas han dejado de creer en la palabra de sus gobernantes, llegando a pensar incluso que la función pública no se llega para servir, sino para servirse de ella, convencidos que la justicia ha desaparecido ya del panorama del hombre argentino. Comenzaremos entonces por establecer un orden justo, dentro del cual sea valedero trabajar y sacrificarse, donde los frutos del esfuerzo se transformen en mejores condiciones de vida para todos, en el que encuentren soporte y aliento los ciudadanos honestos y ejemplares, en el que se sancione severamente a quien viole la ley, cualquiera sea su jerarquía, su poder, su pretendida influencia. Así, se recuperará la confianza y la fe del pueblo en quienes lo gobiernan, y así elaboraremos el punto de partida indispensable para enfrentar la grave crisis por la que atraviesa nuestro país.
resulta innecesario hacer el inventario de las dramáticas condiciones que vive la nación. Cada uno de los habitantes de la patria las conoce y las sufre día a día con toda intensidad. Sin embargo, merecen señalarse algunos de los componentes más destacados de esta situación. Nunca fue tan grande el desorden en el funcionamiento del Estado, conducido con ineficiencia, en un marco de generalizada corrupción administrativa y de complaciente demagogia. Por primera vez en la historia, la nación llegó al borde de la cesación de pagos. Una conducción económica vacilante y poco realista llevó al país hacia la recesión y al comienzo de la desocupación, con su inevitable secuela de angustia y desesperanza, herencia que recibimos y trataremos de paliar. El uso indiscriminado de la violencia de uno y otro signo sumió a los habitantes de la nación en una atmósfera de inseguridad y de temor agobiante. Finalmente, la falta de capacidad de las instituciones, manifestada en sus fallidos intentos de producir en tiempo las urgentes y profundas soluciones que el país requería, condujo a una total parálisis del Estado frente a un vacío de poder incapaz de dinamizarlo. Cada uno de estos signos marcó el final de una etapa que perdía inexorablemente vigencia y que era incapaz de generar una alternativa de reemplazo. Las Fuerzas Armadas participaron con absoluta responsabilidad en el proceso institucional, asumiendo cabalmente su rol, sin perturbar en medida alguna la gestión del gobierno. Prueba irrefutable de ello es que se empeñaron a lo largo y a lo ancho del país en una exitosa lucha contra la delincuencia subversiva. La sangre generosa de sus héroes y sus mártires así lo asevera. Profundamente respetuosas de los poderes constitucionales, sostenes naturales de las instituciones democráticas, las Fuerzas Armadas hicieron llegar, en repetidas oportunidades, serenas advertencias sobre los peligros que importaban tanto las omisiones como las medidas sin sentido. Su voz no fue escuchada. Ninguna medida de fondo se adoptó en consecuencia. Así las cosas, toda expectativa de cambio en el marco institucional fue absolutamente rebasada. Ante esta dramática situación, las Fuerzas Armadas asumieron el gobierno de la nación. Esta actitud, consciente y responsablemente asumida, no está motivada por intereses o apetencias de poder. Solo responde al cumplimiento de una obligación inexcusable, emanada de la misión específica de salvaguardar los más altos intereses de la nación. Frente a ese imperativo, las Fuerzas Armadas, como institución, han llenado el vacío de poder existente y como institución también han dado una respuesta a la coyuntura nacional a través de la fijación de objetivos y pautas para la acción de gobierno a desarrollar, inspirados en una auténtica vocación de servicio a la nación. Para nosotros, el respeto de los derechos humanos no nace solo del mandato de la ley ni de las declaraciones internacionales, sino que es la resultante de nuestra cristiana y profunda convicción acerca de la preeminente dignidad del hombre como valor fundamental. Y es justamente para asegurar la debida protección de los derechos naturales del hombre que asumimos el ejercicio pleno de la autoridad, no para conculcar la libertad, sino para afirmarla, no para torcer la justicia, sino para imponerla. Restableciendo la vigencia de una autoridad que será revitalizada en todos los niveles, atenderemos al ordenamiento del Estado, cuya acción se fundamentará en la estabilidad y permanencia de las normas jurídicas, asegurando el imperio de la ley y el sometimiento a ella de gobernantes y gobernados. Un Estado ordenado
nos permitirá dotar a la nación del instrumento capaz de impulsar una profunda tarea de transformación. Solo el Estado, para el que no aceptamos el papel de mero espectador del proceso, habrá de monopolizar el uso de la fuerza y, consecuentemente, solo sus instituciones cumplirán las funciones vinculadas a la seguridad interna. Utilizaremos esa fuerza cuantas veces haga falta para asegurar la plena vigencia de la paz social. Con ese objetivo combatiremos sin tregua a la delincuencia subversiva en cualquiera de sus manifestaciones hasta su total aniquilamiento. Durante muchos años, la pretendida defensa de la gestión estatal retuvo para el monopolio público grandes proyectos indispensables para el desarrollo nacional y el bienestar de la población, que nunca se vieron realizados. Hoy, todos pagamos las consecuencias. La eficacia en el servicio público es la excepción y la deficiencia la norma. Un crecimiento estrangulado por falencias en los sectores críticos de la economía y la dependencia externa para el abastecimiento de materias primas indispensables son en muchos casos el resultado de la prédica de quienes nada hicieron ni dejaron hacer. En lo sucesivo, el gobierno ajustará su acción a la solución pragmática de los grandes problemas económicos. Asegurando la decisión nacional y manteniendo el control del Estado sobre las áreas vitales que hacen a la seguridad y al desarrollo, brindaremos a la iniciativa privada y a los capitales nacionales y extranjeros todas las condiciones necesarias para que participen con su máximo potencial y fuerza creativa en la explotación racional de los recursos. Somos conscientes del valioso aporte que puede ofrecer a nuestra independencia financiera, tecnológica y económica la decidida acción de los empresarios, y por ello la impulsaremos con todos los recursos del Estado, pero asegurando que los intereses económicos no interfieran en el ejercicio de los poderes públicos. Reglas de juego claras, precisas y permanentes constituirán los mejores instrumentos para impulsar las inversiones y recuperar nuestra actividad productiva. Promoveremos la armónica relación entre el capital y el trabajo, a través del fortalecimiento de estructuras empresariales y sindicales limitadas a sus finalidades específicas, auténticamente representativas y plenamente conscientes de las posibilidades del país. Los trabajadores, que han sido tantas veces objeto del halago y que tantas veces vieron esfumarse las promesas y las esperanzas, deben saber que el sacrificio que demande la tarea de reorganización nacional será soportado por todos los sectores sociales y que, durante el desarrollo del proceso y particularmente a la hora de la distribución, tendremos para defender sus derechos la misma firmeza que hoy evidenciamos para exigir su esfuerzo. Nuestra generación vive una crisis de identidad que se manifiesta en un permanente cuestionamiento de los valores tradicionales de nuestra cultura y asume, en muchos casos, las concepciones nihilistas de la subversión antinacional. La cultura, como un modo singular de expresión del arte, la ciencia o el trabajo de nuestro pueblo, será por ello impulsada y enriquecida. Estará abierta al aporte de las grandes corrientes del pensamiento, pero mantendrá siempre fidelidad a nuestras tradiciones y a la concepción cristiana del mundo y del hombre. Es precisamente sobre esa base y nuestra individualidad histórica que la Argentina ha de alinearse de hoy en más junto a las naciones que aseguran al hombre su realización como persona con dignidad y en libertad. En función de intereses comunes, mantendremos relaciones con todos los países del mundo, sólidamente consustanciados con los países latinoamericanos
Hemos de concretar francas vinculaciones basadas en el respeto, el apoyo y la colaboración mutua. Pero debe también quedar en claro que las Fuerzas Armadas no están dispuestas a resignar, ni lo harán jamás, nuestros derechos y soberanía. Y así como abren generosamente las puertas del país al aporte cultural y material extranjero, no permitirán que nación o grupo alguno se inmiscuya en aspectos que son absoluta responsabilidad del Estado argentino. Por todo ello, afirmamos que el proceso de reorganización nacional no está dirigido contra ningún grupo social o partido político. Por el contrario, constituye el medio de reencauzar la vida del país y está decidido a promover el cambio de la actitud argentina con respecto a su propia responsabilidad individual y social. Pretende, en suma, desarrollar al máximo nuestra potencialidad. Está destinado a todos los sectores argentinos sin distinciones, cuya incorporación y participación de hoy en más se requiere. Es una convocatoria para que, aprovechando la madurez que nos dejan las experiencias políticas vividas, seamos capaces de recuperar la esencia del ser nacional y de imaginar y realizar una organización futura que nos permita el ejercicio de una democracia con real representatividad, sentido federalista y concepción republicana. Si las Fuerzas Armadas han impuesto una suspensión de las actividades de los partidos políticos como contribución a la pacificación interna, reiteran su decisión de asegurar en el futuro la vigencia de movimientos de opinión de auténtica expresión nacional y comprobada vocación de servicio. Una similar actitud determina la acción en el campo gremial, tanto obrero cuanto empresario. Las organizaciones del capital y el trabajo deberán ajustar el ejercicio de sus funciones a la defensa de las legítimas aspiraciones de sus integrantes, evitando incursionar en áreas ajenas a su competencia. Confiamos, asimismo, en que trabajadores y empresarios serán conscientes de los sacrificios que requieren estos primeros tiempos y de la ineludible necesidad de postergar aspiraciones que son justas en épocas de prosperidad, pero resultan inalcanzables en situaciones de emergencia. Las Fuerzas Armadas saben que el esfuerzo que hoy realizamos todos tiene un natural heredero, la juventud argentina. A ella le ofrecemos la autenticidad de nuestros hechos, la pureza de nuestras intenciones, nuestro trabajo sin desmayos. De ella reclamamos su fuerza creadora, sus patrióticos ideales, su sentido de responsabilidad en el claustro y en el taller, su participación en el proceso que se inicia para que en un marco de igualdad de oportunidades se realice plenamente en beneficio exclusivo de la patria. Esta inmensa tarea que hemos emprendido tiene un solo destinatario: el pueblo argentino. Todas las medidas de gobierno estarán apuntadas a lograr el bienestar general a través del trabajo fecundo, con un cabal sentido de justicia social para conformar una sociedad pujante, organizada, solidaria, preparada espiritual y culturalmente para forjar un futuro mejor. Nadie debe esperar soluciones inmediatas ni cambios espectaculares en la actual situación. Las Fuerzas Armadas son conscientes de la magnitud de la tarea a realizar, conocen de los problemas profundos a resolver, saben de los intereses que se opondrán en este camino que todos debemos transitar solidariamente. Pero hemos de recorrerlo con firmeza, firmeza que se expresa en nuestra decisión de llevar a cabo el proceso sin concesiones y con una profunda pasión nacional. Las Fuerzas Armadas
convocan al pueblo argentino a ejercer toda su responsabilidad en un marco de tolerancia, unión y libertad en la lucha por un mañana de irrenunciable grandeza. Ha llegado la hora de la verdad. El Gobierno Nacional, al formular esta sincera y honesta convocatoria al pueblo de la patria, no pretende generar espontáneas conductas de participación en el proceso. Sabemos perfectamente que las manifestaciones de adhesión a aquel serán la consecuencia de los logros positivos que seamos capaces de mostrar al pueblo de la República. Aspiramos, sí, como base mínima e indispensable para apoyar nuestra acción, a la comprensión amplia y generosa de todos los sectores inspirados en el bien común. Demandamos comprensión para las razones que motivaron la actitud adoptada. Demandamos comprensión para las pautas orientadoras impuestas al proceso de reorganización nacional. Demandamos comprensión para los esfuerzos que debemos exigir a cada argentino como contribución impostergable. Sabemos que esta comprensión inicial seremos capaces de producir los hechos necesarios para generar el apoyo de todos aquellos que, convencidos de la sinceridad de nuestros proyectos y de la factibilidad de los objetivos señalados, habrán de participar fervorosamente en la concreción de un gran país. El pasado inmediato ha quedado atrás, superada su carga de frustración y desencuentro. Nos asomamos a un futuro que conducirá a la grandeza de la patria y a la felicidad de su pueblo. El Gobierno Nacional no ofrece soluciones fáciles o milagrosas. Por el contrario, pide y realizará sacrificios, esfuerzos y austeridad. Asegura, sí, una conducta honrada, una acción eficiente y un proceder justo, volcado siempre, por sobre toda otra consideración, al bien común y los altos intereses nacionales. Ha llegado la hora de la verdad, una verdad que es, en suma, nuestro compromiso total con la patria. En la concreción de esta tarea que hoy emprendemos, pido a Dios nuestro Señor que nos conceda a todos sabiduría para poder discernir el mejor camino, firmeza para no apartarnos del camino cierto, prudencia para ser justos, humildad para servir sin ser servidos. Estas han sido las palabras del Teniente General don Jorge Rafael Videla, presidente de la Nación Argentina. Hasta aquí ha transmitido LRA Radio Nacional, el Servicio Internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, y LS82 TV Canal 7, juntamente con todas las emisoras que integran la cadena nacional de radiodifusión de la República Argentina, las que a partir de este instante prosiguen con la difusión de sus respectivos programas. Inmediatamente, el excelentísimo señor presidente de la Nación tomará juramento a los señores designados jueces de la Corte Suprema de Justicia. Lo hace en primer término con el doctor don Horacio Heredia.
Juráis por Dios nuestro Señor y ante estos santos evangelios desempeñar las obligaciones del cargo de juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para el que habéis sido designado, administrando justicia bien y legalmente, de conformidad a lo que prescriben los objetivos básicos fijados y estatuto para el proceso de reorganización nacional y la Constitución de la Nación Argentina, si así no lo hiciereis, Dios y la patria os lo demandan. Jura a continuación el doctor don Adolfo Gabrieli. Señor doctor Adolfo Ricardo Pablo Gabrieli, juráis por Dios nuestro Señor y ante estos santos evangelios desempeñar las obligaciones del cargo de juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para el que habéis sido designado, administrando justicia bien y legalmente, de conformidad a lo que prescriben los objetivos básicos fijados y estatuto para el proceso de reorganización nacional y la Constitución de la Nación Argentina, sí, si así no lo hiciere, Dios y la patria lo demandan. Corresponde ahora jurar al doctor don Alejandro Roberto Caride. Señor doctor Alejandro Roberto Caride, juráis por Dios nuestro Señor y ante estos santos evangelios desempeñar las obligaciones del cargo de juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para el que habéis sido designado, administrando justicia bien y legalmente, de conformidad a lo que se prescriben los objetivos básicos fijados y estatuto para el proceso de reorganización nacional y la Constitución de la Nación Argentina, sí, juro. Si así no lo hiciere, Dios y la patria lo demandan. Habrá de jurar a continuación el doctor don Federico Videla Escalada. Señor doctor Federico Videla Escalada, juráis por Dios nuestro Señor y ante estos santos evangelios desempeñar las obligaciones del cargo de juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para que habéis sido designado, administrando justicia bien y legalmente, de conformidad a lo que prescriben los objetivos básicos fijados y estatuto para el proceso de reorganización nacional y la Constitución de la Nación Argentina, sí, juro. Si así no lo hiciereis, Dios y la patria lo demandan. Jura seguidamente el doctor don Abelardo Francisco Rossi. Señor doctor Abelardo Francisco Rossi, juráis por Dios nuestro Señor y ante estos santos evangelios desempeñar las obligaciones del cargo de juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para el que habéis sido designado, administrando justicia bien y legalmente, de conformidad a lo que prescriben los objetivos básicos fijados y estatuto para el proceso de reorganización nacional y la Constitución de la Nación Argentina, sí, juro. Si así no lo hiciere, Dios y la patria lo demandan. Concluida la ceremonia de firma por parte de los señores jueces de la Corte Suprema, habrá de jurar ahora Su Excelencia el señor Procurador General de la Nación. Lo hace el doctor don Elías Guastavino. Señor doctor Elías Guastavino, juráis por Dios nuestro Señor y ante estos santos evangelios desempeñar bien y legalmente las obligaciones del cargo de Procurador General de la Nación, para que habéis sido designado, de conformidad a lo que prescriben los objetivos básicos fijados, estatuto para el proceso de reorganización nacional y la Constitución de la Nación Argentina, si así no lo hiciereis, Dios y la patria os lo demandan. A continuación, sus excelencias, los señores integrantes de la Junta Militar, habrán de proceder a firmar el acta. Lo hace, en primer término, el excelentísimo señor presidente de la Nación Argentina, Teniente General don Jorge Rafael Videla. Firma a continuación su excelencia el señor Comandante General de la Armada, Almirante don Emilio Eduardo Macera. Lo hace ahora su excelencia el señor Comandante General de la Fuerza Aérea Argentina, Brigadier General don Orlando Ramón Agosti. Habrán de firmar el acta seguidamente sus excelencias los señores jueces de la Corte Suprema de Justicia.
Lo hace ya en este momento el doctor don Horacio Heredia. Firma a continuación el doctor don Adolfo Gabrieli. Este es el momento en que el doctor Gabrieli signa el acta. Lo hace seguidamente el doctor don Alejandro Roberto Caride. Habrá de firmar ahora el doctor don Federico Videla Escalada. Firma seguidamente el doctor don Abelardo Francisco Rossi. Lo hace a continuación Su Excelencia el señor Procurador General de la Nación, doctor don Elías Guastavino. Signa el acta el señor Presidente del Colegio de Escribanos de la Capital Federal, escribano don Jorge María Allende. He convocado esta reunión con los representantes de la prensa oral y escrita extranjera a efectos de expresarles, en nombre del gobierno argentino y en el mío propio, nuestro más cordial saludo a esta embajada de la prensa oral y escrita extranjera. Asimismo, expresar a ustedes nuestro agradecimiento por la forma como la prensa extranjera se ha hecho eco del acontecer argentino con objetividad en estos días que estamos viviendo. Mi primer contacto público lo fue con el pueblo de la nación argentina a través de un mensaje transmitido por Radio y Televisión Argentina el día martes pasado. Prácticamente mi segundo contacto público lo es con la prensa nacional en la mañana de hoy y la prensa extranjera en la tarde de hoy. Esta secuencia en estos dos contactos creo que prueban evidentemente ante ustedes cuál es la prioridad que tiene para el gobierno argentino el sector de la prensa oral y escrita, que ha merecido, repito, la segunda prioridad en el contacto público que en este caso el presidente ha mantenido con la sociedad argentina, en un lado, el pueblo argentino, la prensa argentina y la prensa extranjera en segundo lugar. Sé que muchos de ustedes están a punto de viajar a fin de esta semana. Sé también de la comprensión de ustedes
como para entender que no es este tal vez momento propicio para hacer de esta una conferencia de prensa. Y solamente sí sea un contacto personal para transmitir nuestro saludo, nuestro agradecimiento y sí, nuestra promesa de hacer honor a esa prioridad que este encuentro significa en cuanto a mantener informada a la prensa de nuestros actos de gobierno en la forma que el tiempo indique, la forma más prudente. No obstante, y sabiendo que ustedes se van a viajar, muchos de ustedes, y que se alejarán de nuestra patria, quiero sí expresarles que este compromiso que hoy contraigo públicamente con ustedes, a través de los órganos naturales, lo haremos realidad tan pronto las circunstancias lo permitan. Y finalmente, para aquellos que se alejan, desearles, en nombre del gobierno argentino y en el mío propio, un feliz regreso, interpretando que en este feliz regreso y en este saludo hay también una cordial embajada que ustedes pueden cumplir al reintegrarse a sus respectivas patrias, entendiendo que la prensa, cualquiera sea su origen, cumple dos funciones, una cultural y otra formadora de opinión. En este caso, la prensa extranjera, permítame, la hemos de usar como feliz embajada al regreso de ustedes para que transmitan a sus respectivos públicos en el campo de la cultura y en el campo de la comunicación humana este fraterno saludo que el pueblo argentino transmite a través de la prensa extranjera a las naciones amigas de todo el mundo. Señores, muchas gracias por su atención, muchas gracias por haber concurrido y para los que se alejan, un feliz viaje. Buenas tardes. Esto beneficia a los corresponsales extranjeros, pero fundamentalmente beneficia a los argentinos. En esta presente etapa de la historia de este país, podrán confirmar que hemos cumplido nuestra labor en libertad. Pero todos los argentinos, pueblo y gobierno, podrán comprobar que lo hemos hecho con responsabilidad. Señor Presidente, le deseamos éxito en su gestión para el bien de la República. Y usted, señor Presidente, saludo al resto de los presentes aquí. Buenas tardes, señor. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo he mantenido una actitud pública inicial a través del mensaje que fue difundido por radio y televisión el día martes pasado. Fue mi primer acto de contacto con el pueblo de la nación argentina. Y destaco que mi segundo acto público es este, en la prensa oral y escrita. Con esa prioridad de este encuentro está indicada la prioridad que el gobierno de la nación le asigna a la prensa oral y escrita en cuanto a la trascendente labor que ustedes cumplen como elemento fundamental de la cultura y de la información y formación de la opinión pública. En mi mensaje al pueblo de la nación argentina finalizaba yo esas palabras con una convocatoria a todos los sectores. Quiero, sí, en este caso particular, enfatizar esa convocatoria a los medios de información, justamente en función de esa misión que tienen de formar opinión y es un elemento esencial de la cultura. En circunstancia particular,
que vive el país, hace de este elemento, que son los medios de información pública, un elemento de valor inapreciable para el gobierno de la nación, en cuanto a que los medios de información justamente pueden contribuir a facilitar la acción del gobierno, no sobre la base de una fácil complacencia, sino justamente sobre la base de una crítica sana, en tanto y cuanto coincidamos en que los objetivos expuestos son los objetivos de la nación, al que nadie puede sentirse ajeno, para que la prensa debe contribuir, es decir, la prensa, los medios de información masivos, deben contribuir a clarificar al pueblo en la consecución de sus objetivos y al gobierno en hacer las insinuaciones a través de una crítica, repito, honesta, cuando el gobierno pudiera no estar correctamente ubicado en el camino para la consecución de sus objetivos. Espero este saludo, este agradecimiento, esta observación final es un poco nudo, promotiva, de felicitación. A tenernos aquí reunidos en casa del gobierno, poder estrecharles a ustedes la mano, si el tiempo nos ayuda, echarles un párrafo más, pero ya yo sería el que escuche y no el que hable. Muchas gracias. A continuación, Su Excelencia el señor Ministro del Bienestar Social de la Nación, Contraalmirante don Julio Juan Bardi, tomará juramento a sus excelencias los señores secretarios de Estado. Lo hace en primer término con el señor Capitán de Navío Médico don Manuel Irán Campo. Señor Capitán de Navío Médico don Manuel Irán Campo, juráis por Dios nuestro Señor y ante estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Secretario de Estado de Salud Pública para el que habéis sido designado, observando y haciendo observar fielmente los objetivos básicos fijados y el estatuto para el proceso de reorganización nacional y la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Y así no lo hiciere, Dios y la patria os lo demandan. Jura a continuación el señor General de Brigada en retiro efectivo don Domingo Manuel Trimarco. Señor General de Brigada don Domingo Manuel Trimarco, juráis por Dios nuestro Señor y ante estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Secretario de Estado de Deportes y Turismo para el que habéis sido designado, observando y haciendo observar fielmente los objetivos básicos fijados y el estatuto para el proceso de reorganización nacional y la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Y así no lo hiciere, Dios y la patria os lo demandan. Habrá de jurar seguidamente el señor arquitecto don Máximo Alberto Vázquez Llona. Señor arquitecto don Máximo Alberto Vázquez Llona, juráis por Dios nuestro Señor y ante estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Secretario de Estado de Vivienda y Urbanismo para el que habéis sido designado, observando y haciendo observar fielmente los objetivos básicos fijados y el estatuto para el proceso de reorganización nacional y la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro.
Si así no lo hicieres, Dios y la patria os lo demandan. Ha concluido de esta manera la ceremonia durante la cual prestaron juramento 3 nuevos secretarios de Estado del Ministerio de Bienestar Social. Nuestro compromiso total con la patria. En la concreción de esta tarea que hoy emprendemos, pido a Dios nuestro Señor que nos conceda a todos sabiduría para poder discernir el mejor camino, firmeza para no apartarnos del camino cierto, prudencia para ser justos, humildad para servir sin ser servidos. Estas han sido las palabras del Teniente General don Jorge Rafael Videla, presidente de la Nación Argentina. Hasta aquí ha transmitido LRA Radio Nacional, el Servicio Internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, y LS82 TV Canal 7, juntamente con todas las emisoras que integran la cadena nacional de radiodifusión de la República Argentina, las que a partir de este instante prosiguen con la difusión de sus respectivos programas. Inmediatamente, el excelentísimo señor presidente de la Nación tomará juramento a los señores designados jueces de la Corte Suprema de Justicia. Lo hace en primer término con el doctor don Horacio Heredia. Señor doctor Horacio Ermenecindo Heredia, juráis por Dios nuestro Señor y ante estos santos evangelios desempeñar las obligaciones del cargo de juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para que habéis sido designado, administrando justicia bien y legalmente, de conformidad a lo que prescriben los objetivos básicos fijados y estatutos para el proceso de reorganización nacional y la Constitución de la Nación Argentina. Sí. Si así no lo hicierais, Dios y la patria os lo demandan. Jura a continuación el doctor don Adolfo Gabrieli. Señor doctor Adolfo Ricardo Pablo Gabrieli, juráis por Dios nuestro Señor y ante estos santos evangelios desempeñar las obligaciones del cargo de juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para que habéis sido designado, administrando justicia bien y legalmente, de conformidad a lo que prescriben los objetivos básicos fijados y estatuto para el proceso de reorganización nacional y la Constitución de la Nación Argentina. Sí. Si así no lo hiciere, Dios y la patria lo demandan. Corresponde ahora jurar al doctor don Alejandro Roberto Caride. Señor doctor Alejandro Roberto Caride, juráis por Dios nuestro Señor y ante estos santos evangelios desempeñar las obligaciones del cargo de juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para que habéis sido designado, administrando justicia bien y legalmente, de conformidad a lo que prescriben los objetivos básicos fijados y estatutos para el proceso de reorganización nacional y la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Si así no lo hiciere, Dios y la patria lo demandan.
Habrá de jurar a continuación el doctor don Federico Videla Escalada. Señor doctor Federico Videla Escalada, juráis por Dios nuestro Señor y ante estos santos evangelios desempeñar las obligaciones del cargo de juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para que habéis sido designado, administrando justicia bien y legalmente, de conformidad a lo que prescriben los objetivos básicos fijados, Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional y la Constitución de la Nación Argentina, si así no lo hiciereis, Dios y la paz de los demás. Jura seguidamente el doctor don Abelardo Francisco Rossi. Señor doctor Abelardo Francisco Rossi, juráis por Dios nuestro Señor y ante estos santos evangelios desempeñar las obligaciones del cargo de juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para el que habéis sido designado, administrando justicia bien y legalmente, de conformidad a lo que prescriben los objetivos básicos fijados y Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional y la Constitución de la Nación Argentina, sí, juro, si así no lo hiciere, Dios y la paz de los demás. Concluida la ceremonia de firma por parte de los señores jueces de la Corte Suprema, habrá de jurar ahora Su Excelencia el señor Procurador General de la Nación. Lo hace el doctor don Elías Guastavino. Señor doctor Elías Guastavino, juráis por Dios nuestro Señor y ante estos santos evangelios desempeñar bien y legalmente las obligaciones del cargo de Procurador General de la Nación, para que habéis sido designado, de conformidad a lo que prescriben los objetivos básicos fijados, Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional y la Constitución de la Nación Argentina, si así no lo hiciereis, Dios y la patria os lo demás. A continuación, sus excelencias, los señores integrantes de la Junta Militar, habrán de proceder a firmar el acta. Lo hace, en primer término, el excelentísimo señor presidente de la Nación Argentina, Teniente General don Jorge Rafael Videla. Firma a continuación Su Excelencia el señor Comandante General de la Armada, Almirante don Emilio Eduardo Macera. Lo hace ahora Su Excelencia el señor Comandante General de la Fuerza Aérea Argentina, Brigadier General don Orlando Ramón Agosti. Habrán de firmar el acta seguidamente Sus Excelencias los señores jueces de la Corte Suprema de Justicia. Lo hace ya en este momento el doctor don Horacio Heredia. Pero debe también quedar en claro que las Fuerzas Armadas no están dispuestas a resignar, ni lo harán jamás, nuestros derechos y soberanía. Y así como abren generosamente las puertas del país al aporte cultural y material extranjero, no permitirán que nación o grupo alguno se inmiscuya en aspectos que son absoluta responsabilidad del Estado argentino. Por todo ello, afirmamos que el proceso de reorganización nacional no está dirigido contra ningún grupo social o partido político. Por el contrario, constituye el medio de reencauzar la vida del país y está decidido a promover el cambio de la actitud argentina con respecto a su propia responsabilidad individual y social. Pretende, en suma, desarrollar al máximo nuestra potencialidad. Está destinado a todos los sectores argentinos sin distinciones, cuya incorporación y participación de hoy en más se requiere. Es una convocatoria para que, aprovechando la madurez que nos dejan las experiencias políticas vividas, seamos capaces de recuperar la esencia del ser nacional y de imaginar y realizar una organización futura que nos permita el ejercicio de una democracia con real representatividad, sentido federalista y concepción republicana. Si las Fuerzas Armadas
han impuesto una suspensión de las actividades de los partidos políticos como contribución a la pacificación interna, reiteran su decisión de asegurar en el futuro la vigencia de movimientos de opinión de auténtica expresión nacional y comprobada vocación de servicio. Una similar actitud determina la acción en el campo gremial, tanto obrero cuanto empresario. Las organizaciones del capital y el trabajo deberán ajustar el ejercicio de sus funciones a la defensa de las legítimas aspiraciones de sus integrantes, evitando incursionar en áreas ajenas a su competencia. Confiamos, asimismo, en que trabajadores y empresarios serán conscientes de los sacrificios que requieren estos primeros tiempos y de la ineludible necesidad de postergar aspiraciones que son justas en épocas de prosperidad, pero resultan inalcanzables en situaciones de emergencia. Las Fuerzas Armadas saben que el esfuerzo que hoy realizamos todos tiene un natural heredero, la juventud argentina. A ella le ofrecemos la autenticidad de nuestros hechos, la pureza de nuestras intenciones, nuestro trabajo sin desmayos. De ella reclamamos su fuerza creadora, sus patrióticos ideales, su sentido de responsabilidad en el claustro y en el taller, su participación en el proceso que se inicia para que en un marco de igualdad de oportunidades se realice plenamente en beneficio exclusivo de la patria. Esta inmensa tarea que hemos emprendido tiene un solo destinatario, el pueblo argentino. Todas las medidas de gobierno estarán apuntadas a lograr el bienestar general a través del trabajo fecundo, con un cabal sentido de justicia social para conformar una sociedad pujante, organizada, solidaria, preparada espiritual y culturalmente para forjar un futuro mejor. Nadie debe esperar soluciones inmediatas ni cambios espectaculares en la actual situación. Las Fuerzas Armadas son conscientes de la magnitud de la tarea a realizar, conocen de los problemas profundos a resolver, saben de los intereses que se opondrán en este camino que todos debemos transitar solidariamente. Pero hemos de recorrerlo con firmeza, firmeza que se expresa en nuestra decisión de llevar a cabo el proceso sin concesiones y con una profunda pasión nacional. Las Fuerzas Armadas convocan al pueblo argentino a ejercer toda su responsabilidad en un marco de tolerancia, unión y libertad en la lucha por un mañana de irrenunciable grandeza. Ha llegado la hora de la verdad. El Gobierno Nacional, al formular esta sincera y honesta convocatoria al pueblo de la patria, no pretende generar espontáneas conductas de participación en el proceso. Sabemos perfectamente que las manifestaciones de adhesión a aquel serán la consecuencia de los logros positivos que seamos capaces de mostrar al pueblo de la República. Aspiramos, sí, como base mínima e indispensable para apoyar nuestra acción, a la comprensión amplia y generosa de todos los sectores inspirados en el bien común. Demandamos comprensión para las razones que motivaron la actitud adoptada. Demandamos comprensión para las pautas orientadoras impuestas al proceso de reorganización nacional. Demandamos comprensión para los esfuerzos que debemos exigir a cada argentino como contribución impostergable. Sabemos que esta comprensión inicial seremos capaces de producir los hechos necesarios para generar el apoyo de todos aquellos que, convencidos de la sinceridad de nuestros proyectos y de la factibilidad de los objetivos señalados, habrán de participar fervorosamente en la concreción de un gran país. El pasado inmediato ha quedado atrás.
superada su carga de frustración y desencuentro. Nos asomamos a un futuro que conducirá a la grandeza de la patria y a la felicidad de su pueblo. El gobierno nacional no ofrece soluciones fáciles o milagrosas. Por el contrario, pide y realizará sacrificios, esfuerzos y austeridad. Asegura así una conducta honrada, una acción eficiente y un proceder justo, volcado siempre, por sobre toda otra consideración, al bien común y los altos intereses nacionales. Ha llegado la hora de la verdad, una verdad que es, en suma, Su 30 segundos. Transmiten LRA Radio Nacional, el Servicio Internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, y LS82 TV, Canal 7, juntamente con todas las emisoras que integran la cadena nacional de radiodifusión de la República Argentina. Se podrá escuchar a continuación la palabra del excelentísimo señor Presidente de la Nación. Habla el Teniente General don Jorge Rafael Videla. al pueblo de la nación argentina. El país transita por una de las etapas más difíciles de su historia. Colocado al borde de la disgregación, la intervención de las Fuerzas Armadas ha constituido la única alternativa posible frente al deterioro provocado por el desgobierno, la corrupción y la complacencia. Por múltiples causas, un notorio vacío de poder fue minando a ritmo cada vez más acelerado las posibilidades del ejercicio de la autoridad, condición esencial para el desenvolvimiento del Estado. Las Fuerzas Armadas, conscientes que la continuación normal del proceso no ofrecía un futuro aceptable para el país, produjeron la única respuesta posible a esta crítica situación. Tal decisión, fundamentada en la misión y la esencia misma de las instituciones armadas, fue llevada al plano de la ejecución con una mesura, responsabilidad, firmeza y equilibrio que han merecido el reconocimiento del pueblo argentino. Pero debe quedar claro que los hechos acaecidos el 24 de marzo de 1976 no materializan solamente la caída de un gobierno. Significan, por el contrario, el cierre definitivo de un ciclo histórico y la apertura de uno nuevo, cuya característica fundamental estará dada por la tarea de reorganizar la nación, emprendida con real vocación de servicio por las Fuerzas Armadas. Este proceso de reorganización nacional demandará tiempo y esfuerzos. Requerirá una amplia disposición para la convivencia. Exigirá de cada uno su personal cuota de sacrificio y necesitará contar con la sincera y efectiva confianza de los argentinos. El logro de esta confianza es, entre todas, la más difícil de las empresas que nos hemos impuesto. Durante muchos años han sido tantas las promesas incumplidas, tantos los fracasos de planes y proyectos, tan honda la frustración nacional, que muchos de nuestros compatriotas han dejado de creer en la palabra de sus gobernantes
llegando a pensar incluso que la función pública no se llega para servir, sino para servirse de ella, convencidos que la justicia ha desaparecido ya del panorama del hombre argentino. Comenzaremos entonces por establecer un orden justo, dentro del cual sea valedero trabajar y sacrificarse, donde los frutos del esfuerzo se transformen en mejores condiciones de vida para todos, en el que encuentren soporte y aliento los ciudadanos honestos y ejemplares, en el que se sancione severamente a quien viole la ley, cualquiera sea su jerarquía, su poder, su pretendida influencia. Así, se recuperará la confianza y la fe del pueblo en quienes lo gobiernan, y así elaboraremos el punto de partida indispensable para enfrentar la grave crisis por la que atraviesa nuestro país. Resulta innecesario hacer el inventario de las dramáticas condiciones que vive la nación. Cada uno de los habitantes de la patria las conoce y las sufre día a día con toda intensidad. Sin embargo, merecen señalarse algunos de los componentes más destacados de esta situación. Nunca fue tan grande el desorden en el funcionamiento del Estado, conducido con ineficiencia, en un marco de generalizada corrupción administrativa y de complaciente demagogia. Por primera vez en la historia, la nación llegó al borde de la cesación de pagos. Una conducción económica vacilante y poco realista llevó al país hacia la recesión y al comienzo de la desocupación, con su inevitable secuela de angustia y desesperanza, herencia que recibimos y trataremos de paliar. El uso indiscriminado de la violencia de uno y otro signo sumió a los habitantes de la nación en una atmósfera de inseguridad y de temor agobiante. Finalmente, la falta de capacidad de las instituciones, manifestada en sus fallidos intentos de producir en tiempo las urgentes y profundas soluciones que el país requería, condujo a una total parálisis del Estado frente a un vacío de poder incapaz de dinamizarlo. Cada uno de estos signos marcó el final de una etapa que perdía inexorablemente vigencia y que era incapaz de generar una alternativa de reemplazo. Las Fuerzas Armadas participaron con absoluta responsabilidad en el proceso institucional, asumiendo cabalmente su rol, sin perturbar en medida alguna la gestión del gobierno. Prueba irrefutable de ello es que se empeñaron a lo largo y a lo ancho del país en una exitosa lucha contra la delincuencia subversiva. La sangre generosa de sus héroes y sus mártires así lo asevera. Profundamente respetuosas de los poderes constitucionales, sostenes naturales de las instituciones democráticas, las Fuerzas Armadas hicieron llegar, en repetidas oportunidades, serenas advertencias sobre los peligros que importaban tanto las omisiones como las medidas sin sentido. Su voz no fue escuchada. Ninguna medida de fondo se adoptó en consecuencia. Así las cosas, toda expectativa de cambio en el marco institucional fue absolutamente rebasada. Ante esta dramática situación, las Fuerzas Armadas asumieron el gobierno de la nación. Esta actitud, consciente y responsablemente asumida, no está motivada por intereses o apetencias de poder. Solo responde al cumplimiento de una obligación inexcusable, emanada de la misión específica de salvaguardar los más altos intereses de la nación. Frente a ese imperativo, las Fuerzas Armadas, como institución, han llenado el vacío de poder existente y como institución también han dado una respuesta a la coyuntura nacional a través de la fijación de objetivos y pautas para la acción de gobierno a desarrollar, inspirados en una auténtica vocación de servicio a la nación. Para nosotros, el respeto de los derechos humanos no nace solo del mandato de la ley,
ni de las declaraciones internacionales, sino que es la resultante de nuestra cristiana y profunda convicción acerca de la preeminente dignidad del hombre como valor fundamental. Y es justamente para asegurar la debida protección de los derechos naturales del hombre que asumimos el ejercicio pleno de la autoridad, no para conculcar la libertad, sino para afirmarla, no para torcer la justicia, sino para imponerla. Restableciendo la vigencia de una autoridad que será revitalizada en todos los niveles, atenderemos al ordenamiento del Estado, cuya acción se fundamentará en la estabilidad y permanencia de las normas jurídicas, asegurando el imperio de la ley y el sometimiento a ella de gobernantes y gobernados. Un Estado ordenado nos permitirá dotar a la nación del instrumento capaz de impulsar una profunda tarea de transformación. Solo el Estado, para el que no aceptamos el papel de mero espectador del proceso, habrá de monopolizar el uso de la fuerza y, consecuentemente, solo sus instituciones cumplirán las funciones vinculadas a la seguridad interna. Utilizaremos esa fuerza cuantas veces haga falta para asegurar la plena vigencia de la paz social. Con ese objetivo combatiremos sin tregua a la delincuencia subversiva en cualquiera de sus manifestaciones hasta su total aniquilamiento. Durante muchos años, la pretendida defensa de la gestión estatal retuvo para el monopolio público grandes proyectos indispensables para el desarrollo nacional y el bienestar de la población, que nunca se vieron realizados. Hoy, todos pagamos las consecuencias. La eficacia en el servicio público es la excepción y la deficiencia la norma. Un crecimiento estrangulado por falencias en los sectores críticos de la economía y la dependencia externa para el abastecimiento de materias primas indispensables son en muchos casos el resultado de la prédica de quienes nada hicieron ni dejaron hacer. En lo sucesivo, el gobierno ajustará su acción a la solución pragmática de los grandes problemas económicos. Asegurando la decisión nacional y manteniendo el control del Estado sobre las áreas vitales que hacen a la seguridad y al desarrollo, brindaremos a la iniciativa privada y a los capitales nacionales y extranjeros todas las condiciones necesarias para que participen con su máximo potencial y fuerza creativa en la explotación racional de los recursos. Somos conscientes del valioso aporte que puede ofrecer a nuestra independencia financiera, tecnológica y económica la decidida acción de los empresarios, y por ello la impulsaremos con todos los recursos del Estado, pero asegurando que los intereses económicos no interfieran en el ejercicio de los poderes públicos. Reglas de juego claras, precisas y permanentes constituirán los mejores instrumentos para impulsar las inversiones y recuperar nuestra actividad productiva. Promoveremos la armónica relación entre el capital y el trabajo, a través del fortalecimiento de estructuras empresariales y sindicales limitadas a sus finalidades específicas, auténticamente representativas y plenamente conscientes de las posibilidades del país. Los trabajadores, que han sido tantas veces objeto del halago y que tantas veces vieron esfumarse las promesas y las esperanzas, deben saber que el sacrificio que demande la tarea de reorganización nacional será soportado por todos los sectores sociales y que, durante el desarrollo del proceso y particularmente a la hora de la distribución, tendremos para defender sus derechos la misma firmeza que hoy evidenciamos para exigir su esfuerzo. Nuestra generación vive una crisis de identidad que se manifiesta en un permanente cuestionamiento de los valores tradicionales de nuestra cultura y asume, en muchos casos, las concepciones nihilistas de la subversión antinacional.
la cultura, como un modo singular de expresión del arte, la ciencia o el trabajo de nuestro pueblo, será por ello impulsada y enriquecida. Estará abierta al aporte de las grandes corrientes del pensamiento, pero mantendrá siempre fidelidad a nuestras tradiciones y a la concepción cristiana del mundo y del hombre. Es precisamente sobre esa base y nuestra individualidad histórica que la Argentina ha de alinearse de hoy en más junto a las naciones que aseguran al hombre su realización como persona con dignidad y en libertad. En función de intereses comunes, mantendremos relaciones con todos los países del mundo, sólidamente consustanciados con los países latinoamericanos. Hemos de concretar francas vinculaciones basadas en el respeto, el apoyo y la colaboración mutua. Firma a continuación el doctor Don Adolfo Gabrieli. Este es el momento en que el doctor Gabrieli signa el acta. Lo hace seguidamente el doctor Don Alejandro Roberto Caride. Habrá de firmar ahora el doctor Don Federico Videla Escalada. Firma seguidamente el doctor Don Abelardo Francisco Rossi. Lo hace a continuación Su Excelencia el señor Procurador General de la Nación, doctor Don Elías Guastavino. Signa el acta el señor Presidente del Colegio de Escribanos de la Capital Federal, escribano Don Jorge María Allende. He convocado esta reunión con los representantes de la prensa oral y escrita extranjera a efectos de expresarles, en nombre del gobierno argentino y en el mío propio, nuestro más cordial saludo a esta embajada de la prensa oral y escrita extranjera. Asimismo, expresar a ustedes nuestro agradecimiento por la forma como la prensa extranjera se ha hecho eco del acontecer argentino con objetividad en estos días que estamos viviendo. Mi primer contacto público lo fue con el pueblo de la nación argentina a través de mi mensaje transmitido por Radio y Televisión Argentina el día martes pasado. Prácticamente mi segundo contacto público lo es con la prensa nacional en la mañana de hoy y la prensa extranjera en la tarde de hoy. Esta secuencia en estos dos contactos creo que prueban evidentemente ante ustedes cuál es la prioridad
que tiene para el gobierno argentino el sector de la prensa oral y escrita, que ha merecido, repito, la segunda prioridad en el contacto público que en este caso el presidente ha mantenido con la sociedad argentina, en un lado, el pueblo argentino, la prensa argentina y la prensa extranjera en segundo lugar. Sé que muchos de ustedes están a punto de viajar a fin de esta semana. Sé también de la comprensión de ustedes como para entender que no es este tal vez momento propicio para hacer de esta una conferencia de prensa. Y solamente sí sea un contacto personal para transmitir nuestro saludo, nuestro agradecimiento y sí, nuestra promesa de hacer honor a esa prioridad que este encuentro significa en cuanto a mantener informada a la prensa de nuestros actos de gobierno en la forma que el tiempo indique, la forma más prudente. No obstante, y sabiendo que ustedes van a viajar, muchos de ustedes, y que se alejarán de nuestra patria, quiero sí expresarles que este compromiso que hoy contraigo públicamente con ustedes, a través de los órganos naturales, lo haremos realidad tan pronto las circunstancias lo permitan. Y finalmente, para aquellos que se alejan, desearles, en nombre del gobierno argentino y en el mío propio, un feliz regreso, interpretando que en este feliz regreso y en este saludo hay también una cordial embajada que ustedes pueden cumplir al reintegrarse a sus respectivas patrias, entendiendo que la prensa, cualquiera sea su origen, cumple dos funciones, una cultural y otra formadora de opinión. En este caso, la prensa extranjera, permítame, la hemos de usar como feliz embajada al regreso de ustedes para que transmitan a sus respectivos públicos en el campo de la cultura y en el campo de la comunicación humana este fraterno saludo que el pueblo argentino transmite a través de la prensa extranjera a las naciones amigas de todo el mundo. Señores, muchas gracias por su atención, muchas gracias por haber concurrido y para los que se alejan, un feliz viaje. Buenas tardes. Esto beneficia a los corresponsales extranjeros, pero fundamentalmente beneficia a los argentinos. En esta presente etapa de la historia de este país, podrán confirmar que hemos cumplido nuestra labor en libertad. Pero todos los argentinos, pueblo y gobierno, podrán comprobar que lo hemos hecho con responsabilidad. Señor Presidente, le deseamos